Estamos en Contragolpe, cada vez me gusta más la gente que nos escucha. La verdad que los mensajes fueron hermosos. Hay niños contragolperos Niños quisilofistas. que mandan audios. Wow. Quizá era una persona muy joven simplemente, pero... Sí, para mí era un niño. Puede ser, puede ser. A mí me suena Pero todos niño. coinciden en la necesidad de una renovación, ¿no? Sí, los niños sobre todo, 100%. Quieren Quizá quieren renovar. tomar el poder los niños, Yo por eso creo- están tan ansiosos. Sí, Lo está- antes posible. Está muy inspirado en lo que pasó en Nueva York. Evidentemente están muy pendientes, donde los menores de 30 en 80% votaron al nuevo alcalde de Nueva York. Mirá vos. No dijimos nada al respecto No. casi de eso, nos olvidamos. Yo me negué igual. Yo no En la tengo reunión de preproducción a hablar de Nueva York como si fuera un destino. Ok. O como si le importase a alguien, ¿no? Porque Bueno, ustedes porque son asiduos visitantes Bueno. de tierras Nah, norteamericanas, yo pero para fui los una que vez. veraneamos en la costa atlántica, La única vez que salí del- no es un tema que nos resulte ¿dónde muy veranean? ¿En la atractivo. costa atlántica? Sí, porque yo hago Pero escapadas. tu familia, no hago ¿dónde vacaciones. Nosotros íbamos a Comodoro, volvíamos a A Comodoro. Comodoro, ok. Somos perfecto. patagónicos, entonces las vacaciones en realidad eran una forma de volver a la familia. Ok. Nosotros íbamos a Santa Teresita. Me encantaba igual, estaba buenísimo. Y después Gessel un par de veces. Pero, en fin. Es el momento más triste de la historia de Contragolpe, ¿no? Después de Santa Teresita no hay mucho más. Y bueno, ¿Sabes qué? estaba lindo igual. Bueno, hace poco estaba repasando una novela del Turco Asís, ¿Cuál? que se llama Los Reventados. Ah, sí, claro. Sí, la leí. Que son amigos caídos en desgracia que creen que con la vuelta de Perón se van a salvar. Entonces se endeudan para comprar una cantidad inmensa de póster con Perón con sus caniches. Y tienen el objetivo de venderlos en Ezeiza. Claro, la novela termina en una masacre. Como terminó Ezeiza. Me pregunto en voz alta si Milei un poco es el póster de los caniches que no vamos a vender nunca. Y si es un presidente que termina siendo el preámbulo de otra masacre, de otro tipo de masacre. Para pensar en voz alta esto tenemos a Lourdes Arrieta, que ha tenido la generosidad de venir. Vos fundaste un blog que se llama Coherencia, o formás parte de un interbloque que se llama Coherencia. Así es. Bueno, muchas gracias por el espacio. Muy buenas noches. Sí, formamos un bloque llamado Coherencia, junto con Marcela Pagano, Carlos de Alessandro, Gerardo González de Formosa. Un interbloque con el MID, Oscar Sago, Eduardo Falcone. Somos Desarrollo y Coherencia por el momento. Y somos todos aquellos que entramos por la Libertad Avanza y que de alguna u otra manera hubo desmanejos de los cuales terminamos apartados del bloque. Pero la desilusión tiene que ver con las personas, no con las ideas. No, definitivamente, con las personas. Sobre todo con las personas que rodean al presidente. Siempre digo, al presidente, primero que está mal rodeado, son personas que encontraron un kiosco dentro del Estado, se encontraron en esta inexperiencia, bueno, se rodearon de aquellos que tienen las mañas de esa vieja política de las cuales nosotros criticamos, que lamentablemente, como dije recientemente, encontraron un kiosco y que el presidente los escuchó. Lo que menos tiene son leales y reales que apoyen este cambio de manera genuina y que quieran aportar. Parece que en ese sentido, los que entramos con las ideas por las ideas de la libertad, por un Estado chico, una nación grande, en mi caso, y buscando también esta responsabilidad fiscal y responsabilidad social, no se cumplió. Entre medio, miles de operaciones políticas, judiciales, mediáticas de por medio. Bueno, terminamos cada uno desilusionados y formando este espacio. Es interesante porque, digamos, uno piensa que el contragolpe natural al gobierno de Milei tiene que ver con el peronismo. Y las últimas expresiones en materia de tercera posición con el experimento de Provincias Unidas no funcionaron demasiado bien, al menos en términos electorales. ¿Cuál es cuál es la intuición de esa puja? O sea, ¿qué pretenden ustedes? Mira, en primer lugar, queremos aportar, y en lo personal ya lo digo, aportar para la construcción del siglo XXI. No puede ser que todavía tengamos discusiones banales, de las cuales el mismo Ejecutivo cae si existe una reforma o no, una reforma que se adapta al siglo XX, por ejemplo, una reforma laboral, donde tenemos todavía el flagelo de la analfabetización digital, donde no se los tiene presente a la economía digital o a los nuevos actores de esa economía, y donde uno está plantado en la idea de querer acompañar lo que haya que acompañar y que le haga bien al país. Ahora, lo que está mal se va a discutir, se va a debatir,
y se va a buscar la manera de consensuar. Me parece que también eso es la democracia y es algo que hoy en día, por lo menos desde la Cámara de Diputados, no se entiende. Te quiero hacer una pregunta también para que nos relajemos y también te conozcamos. ¿Cómo es tu historia con la Libertad Avanza? Digo, ¿cómo sea vos de dónde venías? ¿Cuál es tu trayectoria? Digo, ¿cómo terminás acá? Bueno, outsider. Outsider de la outsider. No tenías militancia previa, digamos. Sí, tenía militancia en el Partido Libertario. Ah, ok. Bueno, yo me recibo de licenciada en comunicación, locutora nacional, bueno, etcétera, del ISER. Y en el 2020 me empiezo a involucrar, cuando empieza a abrirse un poco más los espacios para hacer militancia en la pandemia. Me empiezo a unir al Partido Libertario, donde realmente me sentí identificada con estos valores. Y ahí voy conociendo la figura de Javier. No era que yo me uno al partido por Javier o que tomo estas ideas gracias al presidente. Por eso me mantengo firme en mis convicciones. Y comenzamos a militar y en 2023 se hace la alianza Partido Libertario, Partido Demócrata, de los cuales, tuve la posibilidad de ser elegida entre los pocos que éramos y que habíamos hecho militancia para lo que era la Unión Mendocina en ese momento, que integraba justamente los libertarios y los demócratas, y me pusieron en la lista de candidata a diputada. Cuando decís pocos, ¿cuántos eran? Y en militancia activa habremos sido unos 30 30. libertarios, Sí. menos, Sí. mucho menos. Pero había algo de ese empuje, de ese impulso, de ese líder que trajo esos votos, o sea, 30 personas solamente. Bastaron 30 personas. 30 del Partido Libertario. Después del Partido Demócrata ya tenía una estructura y es un partido centenario. Pero después los que se sumaron realmente a la campaña fue la gente, el trabajador de clase media. El trabajador de clase media. Ese fue el que acompañó a Javier en 2023. El trabajador de clase media. Exactamente. Y que quería un cambio real. Que sobre todo en el interior creíamos en el discurso base de Javier y no estábamos metidos en las internas si se conocía con tal, con cual. Aparte esa información tampoco llegaba. Claro. Entonces, creo que sobre todo gracias al interior es que ganó Javier Milei, porque había una esperanza real en él. Creo que se le dio un voto de confianza más, pero porque no quiere volver al pasado. Y creo que de eso estamos todos convencidos. No hay que volver al pasado. ¿Vos advertís eso perdón, Mauri, vos advertís que el gran ordenador electoral de la elección fue el antikirchnerismo? ¿Más que el mileísmo? Sí, más que el mileísmo. Sí, porque es la necesidad del argentino de clase media de que no volvamos ni a los Kirchner, que no volvamos a otras épocas de estatismo, de asistencialismo, de los cuales en el interior también se vive distinto. Vengo de una provincia conservadora de la cual es antikirchnerista, por ejemplo. Pero no es antiperonista. No, antiperonista no. Que queríamos un cambio, que queríamos otras personas, que queríamos otra gente, que queríamos otro discurso, que queríamos que, si tanto hablábamos de la corrupción, sobre todo en la época de Cristina, bueno, que realmente se transparentara ello, que quienes nos gobernaran no hicieran lo mismo. Y bueno, lamentablemente en menos de 2 años se conocieron 8 casos de corrupción que terminan empañando y ensuciando la investidura presidencial, pero justamente por estos mismos de siempre que encontraron en el Estado un curro. ¿Y con el peronismo cómo te llevas vos? Bien, tengo buena relación con todos. Peronismo, izquierda, ¿UCR? UCR, sí, con todos. Pero, digo, y hace esa distinción muy clara entre peronismo, o sea, vos entendés que desde el interior la distinción peronismo-kirchnerismo existe, es más clara. Por lo menos en Mendoza todavía no se termina de definir. En Mendoza no se termina de definir. Si van todos juntos, no, son todos cuca, o todos kirchneristas, como dicen. Ok. ¿Y te parece que forma parte del lenguaje de las personas? Digo, la identificación con lo cuca, lo kirchnerista. Lo instauró el mismo gobierno actual, el presidente, esto de cuca. Okay. Pero antes era kirchnerista, acá. Mira, me sorprendiste mucho. Vos naciste en San Juan. Sí. Pero hiciste vida después en Mendoza, en San Rafael, ¿puede ser? No, en Las Heras.
Ah, La cuna de la libertad latinoamericana. yo te iba a hacer una pregunta. Por acá sí. en La Era le mandamos un saludo. Sí, totalmente. Estuvimos por ahí. A mí me había dicho gente de San Juan que hay una gran pica por cuál es el mejor vino, si el de San Juan o el de Mendoza, y que la gente de San Juan dice que sin duda que es el de San Juan, pero no sé, vos tenés doble nacionalidad en ese Claro. No me puedo meter. Pero vas a Prueben tener los que dos, elegir. caten los dos. ¿De los dos? Hay que catar los dos. Sí. Ok, bueno, está bien. Sí, querías... No, simplemente a mí me interesaba entender la historia, de dónde venías. Me llama la atención siempre que aparece esta distinción, que en el AMBA tal vez no es clara acerca del peronismo y kirchnerismo, pero que de repente en las provincias sí. ¿Vos a qué lo identificás eso? ¿A una tradición? ¿A una historia anterior del peronismo? ¿Por qué pensás que existe ese peronismo sin kirchnerismo? Mira, hoy creo que el peronismo, en la provincia de Mendoza también se está reinventando. Cuando Anabel, con todo el cariño que le tengo, salió con una campaña pro Cristina hace un par de meses y los mendocinos pusieron el grito en el cielo. Entonces se dieron cuenta de que tenía que, si ella la quiere bancar a Cristina, bien por ella, pero hay otro peronismo que quiere seguir una vía quizás de centro o empezar a plantearse un peronismo que también se adecue a las exigencias de un siglo XXI. Que hoy creo que ningún partido, ni siquiera La Libertad Avanza, está pensando en esta Argentina que hoy está completamente atrasada, fácil 30 años. Y que va a ser muy difícil que Argentina salga cuando seguís empeñando intereses y cuando seguís empeñando tus recursos naturales o todo lo que tenés. Parece que Argentina está en una posición en la que tiene que empezar a negociar y darle un valor mucho más alto por sus recursos y por su gente, y sin embargo se tira por el piso. Y me parece ilógico, ¿no? Vos recién dijiste que para que el peronismo tenga futuro se tiene que sacar del cuerpo al kirchnerismo. ¿En ese registro existe el mileísmo sin Milei también? ¿O va a tener la misma pesadilla del creador? No. El mileísmo sin Milei es Milei. Pasa lo mismo. Acá tenés un peronismo, un partido justicialista independiente del kirchnerismo. Parece que el kirchnerismo sin Cristina o sin Néstor y no es kirchnerismo. Pero ¿te parece que puede seguir siendo un eje ordenador de la política nacional, las ideas de Milei, más allá de Milei? Pienso en, no sé, el liberalismo o el Partido Libertario, ¿todo eso puede continuar sin Milei? Va a ser difícil, porque la gente apoya a Milei y apoya el no pasado, continuar hacia adelante. O sea, puede haber un no pasado que también lo incluya Milei. Puede haber. Puede haber un voto Puede de haber. 2027, 2031 que sea... Todavía Sí. puede haber. Es que todavía ni siquiera nos podemos definir como república que somos. Si somos peronistas, si somos libertarios, si somos demócratas, si somos netamente republicanos. No tenemos todavía una esencia. Cada 4 años va cambiando y según el color político es la postura que toma también hacia el exterior, tanto en Oriente como en Occidente. En ese registro dialoguista que decías que tenías con todas las fuerzas políticas, ¿podés integrar cualquier lista de cualquier partido político o es simplemente una convivencia democrática? No, por el momento es convivencia democrática. No me veo militando con Miriam Bregman, por ejemplo, que es la ¿No? antípoda del pensamiento. ¿Por qué? ¿Por qué no? En las antípodas del pensamiento, literal. ¿Y se acuerdan en algo? Derecha, izquierda, pero si se acuerdan solamente es por el bien del país y en un ámbito netamente institucional como la Cámara. O sea, tu identidad Libertaria. es libertaria. Sos libertaria. Así es. Ok. No de derecha, no conservadora. Soy de derecha, Sí. sí soy libertaria y soy conservadora y tengo muchas cosas de conservadora, sí. Aparte Ok. soy cristiana. Ok. Entonces, ¿Cristiana, evangelista, católica? Exactamente, Ok. evangélica. ¿Desde siempre te convertiste hace poco? No, Hicimos no, un sí. programa con lo de Davi sobre justamente el evangelismo en Argentina. Estuvo el Festival Palau en Rosario. Sí, no, de chiquitita, de los 6 años. Desde los 6 años. ¿Te parece que después de estas elecciones de medio término va a haber un Milei distinto o no existe un Milei distinto y es esto que vemos? Un Milei moderado, por lo menos unos 2-3 meses. 2-3 meses.
Pero le estás dando como un changüí, o sea, como poco o como mucho. No, veremos qué pasa después. Me parece que hoy en día, con estos resultados electorales, y muchos se les ha subido un poquito el ego. Entonces, esperemos que al presidente no, todo lo contrario. Abrace a todos aquellos que queremos apoyar, aportar, pero también discutir. No podemos ser levantamanos. La gente no quiere levantamanos en el Congreso. No, es ilógico concebir una persona que le pagas el sueldo solamente por sentarse en una banca. No entra en la discusión en la Argentina, y me parece que demasiado está tolerando el argentino por este no pasado. O sea, esa reestructuración de gabinete, ese reciclado de la mesa chica y ese llamado a todos los gobernadores y a todos los oficialismos locales para formar parte de acuerdos que tengan que ver con la patria, ¿es parte de un montaje? ¿Es mentira? Esperemos que no. Esperemos que llamen a todos los sectores, a la oposición inclusive. Lourdes, hay algo de la primera guardia de Milei que desapareció al calor de la gestión, ¿no? Pienso en los Marra, pienso en los Casieles, pienso incluso en los que no ocuparon algún espacio público. Sí, los Dana, los Sicarelli. Presto, los Sicarelli. ¿Con tu interbloque pasó lo mismo? ¿Hay algo del mileísmo que se saca a los testigos molestos que lo conocen bien? ¿De encima? ¿Cómo? Que se sacan de la gestión, se sacan del relato a los testigos molestos que por ahí vivenciaron una forma o una promesa a la hora de hacer una política y hoy por hoy ven otra cosa. Sí, nosotros somos parte de esos libertarios que quedaron afuera. No podés decir o echarle la culpa netamente al presidente por las decisiones que han tomado sus ministros o medidas que uno ha considerado falibles y que han dañado a la institución, como es el caso del Ministerio de Defensa, que a mí me toca muy de cerca. Mi papá, veterano de guerra de Malvinas, militar retirado, y ver los desmanejos que hubo dentro de Defensa, último CITEDEF, donde se utilizó el estacionamiento para el Quilmes Rock, donde se cobró por el mismo, y de los cuales esto está denunciado inclusive por sindicalistas de la CGT en su caso, perdón, de ATE en su caso, que están trabajando en el CITEDEF. Lamentablemente no puedo echarle la culpa al presidente, y no quisiera echarle la culpa ni a él ni a la hermana. Sí me parece que tienen que empezar a escuchar a aquellos que hemos empezado a señalar los errores de hace mucho. Y me parece que esas ideas de las cuales levantamos, no solamente en 2023, en 2021, en el 2020, otros que vienen en 2018 acompañándolo, tiene que volver a escuchar, tiene que volver a levantar esas banderas. No puede ser que el presidente involucrado en el caso cripto, el caso de fentanilo, o estén los Menem metidos en casi todos los escándalos de corrupción. Pero ¿cuál fue para vos la gota que derrama el vaso? O sea, ¿dónde dijiste, bueno, hasta acá? ¿Cuál fue tu límite? Varios. Se fueron venciendo. Sí, no, tal cual. Tal cual. Distintas operaciones políticas. Me quedó algo en el tintero. Vos como persona de fe, nacionalista e hija de un combatiente de Malvinas, ¿cómo viste las declaraciones anglófilas de parte del gabinete de Milei y su política exterior con respecto a las islas? Me parece que es una deuda pendiente. Y es lamentable pensar en un presidente que termine o que permita que el canciller pueda entregar nuestras islas. Nosotros, cuando hicimos campaña, la idea era de buscar una manera de consensuar, hacer consensuar con los kelpers, podríamos decir, que me duele inclusive decirlo, ¿no? Tener un tratado de bilateralidad en la cual, bueno, terminen ellos adoptando la ciudadanía argentina y permitiendo que los argentinos puedan estar en nuestras tierras. No se cumplió. Era una de las promesas que se tenía dentro de la plataforma electoral. Me parece que le falta un poco más de patriotismo a todo el gabinete.
lamento mucho que se deje de lado figuras como Victoria Villarruel, independientemente si están peleados o no, que evidentemente lo están, pero una hija de un veterano de guerra también. En mi caso, hija de veterano de guerra, hay una hermana de un veterano de guerra dentro de La Libertad Avanza, que falleció, que quedó en las islas. Falta esa reivindicación a Malvinas. En 2 años en la Cámara de Diputados no se pudo conformar la bicameral de Malvinas, de Observatorio de Malvinas, por ejemplo. No estaba dentro de la agenda presidencial. Y eso fue un dolor muy grande para nosotros como familia directa de héroes. Me parece que falta una reivindicación y no solamente la promesa, porque acá tenemos promesas de todos los colores que se van a recuperar Malvinas, pero nunca nadie hizo una acción concreta por ello. ¿Y no te parece que puede ser a propósito? Digo, que puede formar parte de la visión del presidente, que quizás no es un tema tan importante. No sé, no lo conozco a nivel personal, no se lo he preguntado. Evidentemente la agenda no está. Lo cierto es que Malvinas estratégicamente es riquísima y aparte porque es un centro importante, unís los dos mares, los dos océanos, perdón, Claro. Océano Pacífico Atlántico, Claro. y esto es viejísimo, pero si dominás los mares, valga la redundancia y hablando mal y pronto, dominás los mares, dominás el mundo. No, y aparte, mañana hay un terremoto en Panamá, no se puede usar el canal de Panamá, el otro lugar que hay para pasar es por ahí. Exactamente. Mm. Exactamente, y aparte con la cantidad de recursos, no solamente combustible que pueda haber, sino también lo que son los recursos naturales, como es el krill, que es importantísimo también. Argentina es tan rica en tanto, y no la estamos viendo. Me parece que es una deuda pendiente, no se está rodeando de profesionales en geopolítica, y profesionales en la historia de Malvinas y profesionales en defensa que realmente puedan acompañar y que puedan generar una estrategia para cuidar a nuestros recursos, que tiene muchísimo el Estado argentino para aportar. Pero los dejaron de lado. Quería saber yo si había sido enlistado y desplegado tu padre que te había contado. Digo, Malvinas es una causa nacional, tal vez sea la causa nacional en donde no importa la ideología, quiero creer, todos estamos de acuerdo que son argentinas, y digo, no me parece un dato menor. ¿Qué te narra él de aquellos días? Bueno, papá ingresó de muy jovencito a la Escuela Sargento Cabral. Con 14 años decidió tomarse un tren de San Juan a Buenos Aires y estudiar allí. Y a los 20 años lo mandan como cabo primero a Darwin, a Malvinas. Estuvieron en Darwin, en Pradera del Ganso. Y es un lugar fangoso en lo que prácticamente no llegaba la comida, no llegaba absolutamente nada. Que ni siquiera podían tomar sopa. Y la sopa que podían llegar a tomar era del agua salada y por ahí, si tenían suerte, mataban alguna butarda. De los 8 soldados, 5 manda enfermería, y esto está en el rol de combate, para cuidarlos. Vos tenés 2 maneras de salir de la guerra. O te matan a la enfermería o morís en combate. Bueno, papá decidió a estos 5 soldados enviarlos a enfermería, cuidarlos, protegerlos, y se quedó con 3 que estuvieron combatiendo 36 horas de fuego cruzado, 26, 27, 28 de mayo, se repliegan y caen prisioneros de guerra. Estos 3 soldados con papá. Los otros que estaban en enfermería, al estar en enfermería son resguardados y no caen prisioneros de guerra, porque además están cubiertos por la Cruz Roja Internacional. Así es que papá cae prisionero de guerra en el Norland, lo llevan hasta Concepción, de Uruguay, y de ahí lo traen escondido a la Argentina. Ya sabemos cómo pelearon nuestros héroes de Malvinas. ¿Cómo combate un diputado? Y en mi caso, con la verdad. Es difícil. Con la verdad, con los trabajos que uno pueda presentar. Es difícil cuando no tenés estructura, cuando no tenés recursos, cuando no tenés un Estado, no tenés un aparato ideológico que te acompañe. Cuando tenés todo en contra es muy difícil. Pero se combate con la verdad, con la honestidad, con la frente en alto.
Me parece que esa es la mejor manera. Y mirá que a mí me han querido ensuciar de todos lados. A mí, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano. Nos hicieron absolutamente de todo el año pasado. Pues es que en casi todas las fotos que tienen que ver con el escándalo de la Cámara de Diputados, si es que hay un run run que termina invariablemente en un contrapunto, está Lidia Lemoine, Marcela Pagano y vos. ¿Qué de todo eso es cierto? Del show de las selfies, de los ataques por abajo de la cintura, de los duelos personales. La verdad es que fue un Todo. episodio en el que a veces te cansa el hecho de que venga una persona y te maltrate y te empiece a decir cosas que no están buenas. Personas que no trabajan, vos que... A mí me lo han dicho, y, bueno, vos sos diputada, pero la verdad es que yo tengo que contar qué pasa en el interior y cómo lo vivimos desde el interior. Y a veces estás 2-3 horas en el aeropuerto y llegás, bajás, te vas al Congreso a trabajar con mucho amor, que lo haces, y que venga una persona que no hace absolutamente nada y que vos vas a cumplir con las comisiones, estás acá, estás allá, estás desde las 12 sentada en tu banca, no almorzás, nada, y te venga a fastidiar pasar la medianoche y es molesto, es cansador, ¿viste? Es como que la persona se activa y vos decís, bueno, ya, ¿Pero por qué decís que no hace nada? ¿por qué no trabajan? No trabajan. No, van, ponen la firma, el gancho en el dictamen, o si no, se sientan a estar con el teléfono, a ver si hay algún problema, empiezan a filmar y nada más. Y en las bancas, ¿Y por qué están sí ahí? que está sentado y si no se van a comer a otro lado. ¿Y por qué están Se van a ahí? comer. O sea, ¿cuál es la frase de Lilita? ¿Es cierta? No, no sé. No sabés, pero no dijiste que no. No sé. Ok. Lo que sí me gustaría aclarar algo que me parece fundamental del relato de papá, hablando de la guerra y Sí. Sí. que no tiene absolutamente nada que ver con las guerras que podemos tener en la Cámara. Papá estaba destinado en el Regimiento de Infantería 12, General Arenales, en Mercedes Corrientes. Y cuenta un testimonio, primero de los soldados de él, que tienen buena relación, que todavía hasta el día de hoy se siguen comunicando, Cáceres, Zarza y Benítez, los cuales, gracias a Dios, tienen un vínculo fluido casi todos los días. Y hay uno de los veteranos, que es también parte del regimiento, pero era de otra compañía, que es Serna, y él comentaba, gracias a Dios está vivo, nos comenta cada tanto, cuando podemos charlar con él, que una de las anécdotas que tienen es que cuando los ingleses interceptaban las comunicaciones argentinas, lo mejor que tenían era comunicarse en guaraní. Claro. Claro. Así que no entendían absolutamente nada. Mirá. Y de esas cosas casi nadie habla. Y son suboficiales, y no hablan de los suboficiales. Todos condecoran a los oficiales. Ujú. Y si ustedes ven en el Senado de la Nación, también se los reconoce a los oficiales. Y a veces se los condecora por honor o por batalla, valor en combate, a gente que terminó eyectándose de un avión, por ejemplo. Es injusta la historia, muchas veces. A veces el que tiene poder te la cuenta porque lo tiene. Pero hay tantas historias lindas, sobre todo en la Guerra de Malvinas, que lo vivieron los suboficiales y lo vivieron los soldados, y no se conocen. Así que quería dejar este pequeño detalle y que papá nos está mirando, papá y mamá nos están mirando en este momento. Bueno, un le abrazo. mando un abrazo. ¿Ya en Mendoza están? Están en Mendoza, sí. Bien. ¿Ellos dónde están? ¿En Mendoza capital? En Mendoza. No, en Oh. Las Heras. ¿En Las Heras? ¿Son Sí. hincha Huracán? Papá creo que sí, mamá no. Ok, no vota ok. fútbol. Tengo la camiseta. Bueno, muy bien. Ya otro mangazo. No, ya Empezate la tengo, por los ya vinos, la ahora tengo, vas ya por la tengo, camiseta, ya la tengo. terrible. Ya la tengo. Bueno, Lourdes, quería agradecerte por estar en Contragolpe esta noche. No, por favor, chicos. Me encantó el espacio. Súper respetuosos. El silencio. Los silencios hablan mucho. Ajá. No sé qué habrán pensado cada uno, pero No, un par de silencios. es rico, que- es interesante pensar en voz alta. Sobre todo en países a veces que expresan cosas distintas, ¿no? Sí. Pero gracias por venir. No, de por verdad. favor. Un placer enorme, chicos. Seguimos Gracias. con más Contragolpe.